Bueno, muy buenas tardes. Antes de empezar estas reflexiones acerca de los límites del Tribunal Constitucional, quiero agradecer en primer lugar a Dios por permitirme estar aquí. Es una muestra más de su amor y su fidelidad porque por segunda vez me ha dado la oportunidad de vivir y quiero hoy reconocer su soberanía y su poder y darle gracias a Él por esta oportunidad de seguir compartiendo esos excesivos conocimientos que Él me ha permitido tener o compilar durante 20 años de ejercicio profesional docente. Quiero agradecer a Ledger y Uniacademia por este espacio que nos permite a los apasionados por el mundo jurídico de compartir con otras personas intereses, conocimientos y seguramente poder disentir también en posiciones contrarias, pero que eso enriquece precisamente el conocimiento. Hemos de decir primeramente que en los tiempos modernos el constitucionalismo pretende servir de base para regular jurídicamente los alcances y limitaciones del poder, así como la existencia de garantías dentro de la comunidad jurídica. Por su parte, el término Constitución podemos definirlo como el conjunto de normas codificadas o no unicodificadas de una organización política que fija y define los alcances y las relaciones de poder, estableciendo las bases para su gobierno, para la organización de sus instituciones y para la garantía de los derechos y libertades de los asociados. Dice el maestro Vila Casado que el primero que utilizó el concepto constitución fue Aristóteles, quien, preocupado por buscar una forma de gobierno adecuada para su época, para poder reformar la unidad de la polis, utilizó la expresión politeia para referirse a un instrumento conceptual que plasmara la forma de la unión de los atenienses, término que la mayoría de los autores modernos han traducido como constitución. Cicerón, por su parte, utilizó el término constitutio para referirse a la forma de gobierno ideal que pudiera garantizar la estabilidad y el equilibrio. Así, para los antiguos, el concepto de constitución aludía a un tipo ideal de organización política, a diferencia del significado que el mundo moderno le ha dado. Según Fioravanti, en la época medieval no hubo constituciones, pero sí lo que podría llamarse un cierto tipo de constitución caracterizada por la limitación intrínseca, no contenida en textos, de los poderes públicos y por la concepción por parte de los titulares de los poderes de que el conjunto de las relaciones económicas, sociales y políticas obedecía a algo que ya estaba jurídicamente ordenado. Es decir, correspondía a un orden jurídico dado, estructurado por mil vínculos y convenciones, tan concretado en los hechos que provocaba la más extensa fragmentación, el más amplio particularismo, una casi ilimitada variedad constitucional. La práctica medieval del poder monárquico, moderada por la presencia de otros poderes de origen feudal y por tradiciones históricas, desapareció bajo la forma de gobierno absolutista, amparada en el moderno concepto de soberanía, propugnado por teóricos como Bodino, Hobbes, desconociendo expresamente cualquier tipo de limitación al poder del rey. La concepción moderna de constitución apareció por primera vez en mayo de 1776 con la expedición de la Constitución de Virginia en Norteamérica, complementada en el mes siguiente con la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia, prototipo de las modernas declaraciones de libertades y derechos ciudadanos. En 1787 se aprobó la Constitución Federal de los Estados Unidos de América, modelo de constitución normativa que consagra un complejo sistema de frenos y contrapesos orientados a proveer a cada una de las ramas del poder público de instrumentos eficaces para impedir los posibles excesos y lograr un equilibrio entre el principio democrático, el poder de las mayorías y los derechos indisponibles de las minorías. En 1789, Francia acogió el concepto de constitución como límite de poder
y así lo estableció en su artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, al señalar que toda sociedad en la cual no esté asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes, no tiene constitución. No obstante, la idea primigenia de constitución sufrió modificaciones sustanciales debido al hipertrofiado valor de la revolución que la Revolución Francesa le dio al principio de soberanía popular, según el cual el poder está auténticamente legitimado por el consenso popular cuando está controlado por el pueblo y es el responsable ante él. Estando el pueblo representado por el Parlamento, ya no tenía sentido insistir en el aspecto del límite. En la época actual, el derecho constitucional parte de la idea que la Constitución por sí misma tiene eficacia normativa, jurídica, está conformada por verdaderas normas. Ha sido superada la vetusta idea de que la Constitución es un mero manifiesto político ideológico, reducido en su aspecto prescriptivo a señalar el conjunto de normas de organización político-estatal en el que los derechos son considerados meras cláusulas programáticas, meras recomendaciones al legislador. Zagrebelsky ha señalado que en el plano de la organización jurídica del Estado, el principio de legalidad traducida en términos constitucionales, la hegemonía de la burguesía expresada en el Parlamento y el retroceso del Ejecutivo y de los jueces que de ser poderes autónomos pasaban a estar subordinados a la ley. La expresión jurídica de esa hegemonía era la ley, a la que en consecuencia se le reconocía superioridad frente a todos los demás actos y también frente a los documentos constitucionales de entonces. En Europa, luego de la Segunda Guerra Mundial, la situación cambió, pues la ley se dio lugar a la Constitución y se convirtió ella misma en objeto de medición. La ley fue destronada en favor de una instancia más alta que asume ahora la importantísima función de mantener unidas y en paz sociedades enteras, divididas en su interior en fuerzas concurrentes. Vila Casado expresa que en Europa y en gran parte del continente americano, donde la Constitución era concebida y tratada como un conjunto de regulaciones políticas desprovistas de eficacia jurídica, fue adquiriendo valor normativo, poniendo en evidencia un camino de doble vía, puesto que expresa la realidad social y política de un país, pero al mismo tiempo, y gracias a su fuerza normativa, ordena y conforma esa realidad. Expresiones que, como lo afirma el profesor alemán Hermann Hesse, en caso de conflicto entre la realidad histórica y el contenido de las normas constitucionales, no tiene que ser necesaria en la Constitución la más débil. Siendo entonces la Constitución no solo una mera norma contentiva de aspiraciones, de deber ser, sino una verdadera norma jurídica, hemos en este punto de abordar el término que identifica las constituciones denominadas modernas, juridicidad. Tradicionalmente se ha concebido la juridicidad como lo que está conforme a derecho. El término juridicidad lleva implícito el carácter normativo, la fuerza vinculante que ostentan las normas. Y en el caso que nos ocupa, la fuerza normativa de la Constitución, entendida como el instituto dinamizador del fortalecimiento de los derechos fundamentales y de la transformación jurídica de la Constitución en una norma cuyo cumplimiento puede ser exigible aún judicialmente. A este respecto, José Joaquín Gómez Canotillo ha expresado que una Constitución es jurídicamente vinculante cuando contiene mecanismos de producción jurídica que conducen a la definición de marcos jurídicos regulatorios y de sustentación de la legitimidad y legitimación de algunas de sus normas, como verdaderas normas superiores, o sea, como normas constitucionales. La Constitución, entendida como un sistema jurídico y político, contiene una serie de normas, la mayoría de ellas de textura abierta, conocidas como principios, los cuales permiten operar la fuerza normativa constitucional a través de una interpretación constante de la norma suprema, otorgándole una capacidad expansiva y transformadora de los derechos fundamentales y los límites del poder en función de consensos democráticos.
En ese sentido, César Landa afirma que la fuerza normativa se encuentra vinculada al contenido de la jerarquía constitucional, norma normarum y les legis, y a la naturaleza y estructura de las normas constitucionales, principios y reglas, normas y disposiciones, que les otorga una diferenciada fuerza normativa a la diversidad de las normas constitucionales, así como una diferenciada intensidad del control constitucional. A finales del siglo XIX empezó el reconocimiento teórico y práctico de la jerarquía constitucional, pues tal y como se dijo precedentemente, la Constitución se entendía como una norma política carente de todo contenido jurídico vinculante, compuesta únicamente por una serie de disposiciones regulatorias de labor de los poderes públicos, como una serie de enunciados no normativos que solo producían efectos políticos y recomendaciones al legislador. Fue a partir de las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, con la expedición de la Ley Fundamental de Bonn, cuando se inicia el proceso en virtud del cual la Constitución se convierte en la norma jurídica suprema del ordenamiento normativo nacional. Transición que fue posible a partir de dos procesos sucesivos. El primero, cuando las llamadas garantías individuales y políticas, es decir, derechos públicos subjetivos del Estado liberal, se transforman en derechos fundamentales e incorporan valores, principios constitucionales y derechos socioeconómicos en el Estado social de derecho. Este hecho obligó a los jueces y posteriormente, en particular, a los del Tribunal Constitucional, a aplicar de manera directa la Constitución, ya no solo dentro de lo jurídicamente debido, sino también dentro de lo constitucionalmente posible. El segundo proceso surge cuando la Constitución se legitima como norma democrática suprema con carácter vinculante para los ciudadanos y los poderes públicos, en la medida que tienen el deber de cumplirla y de defenderla. Así, la fuerza normativa de la Constitución, fundada en el principio de supremacía constitucional, ha ido, por un lado, desplazando a la ley y a su principio de legalidad como la fuente suprema del derecho de la cual emana todo el ordenamiento jurídico, y por otro, vinculando directamente a los poderes públicos y privados, lo cual no es solo un cambio de posición jerárquica de las normas, sino que lleva a replantear la manera de entender el derecho, la jurisprudencia, la propia jurisdicción y el rol de la judicatura. En tal sentido, se ha señalado que si la Constitución tiene eficacia directa, no será solo norma sobre norma, sino norma aplicable, no será solo fuente sobre la producción, sino también fuente del derecho sin más. Todo ello dentro de un contexto que, en palabras de Hess, puede ser posible cuando en una comunidad política moderna se adquiere conciencia que a la Constitución le incumbe no solo a la función organizativa, sino muy especialmente la función integradora y la directriz jurídica. La fuerza normativa de la Constitución también deviene del proceso interpretativo que se basa en reglas y técnicas constitucionales y de interpretación constitucional, que no pueden entenderse a partir del clásico positivismo, sino del nuevo paradigma constitucional de valores y principios que dan sentido de unidad del orden jurídico, tanto para proteger los derechos fundamentales como para garantizar la supremacía jurídica constitucional. Es la interpretación de estas nuevas estructuras constitucionales con base en las cuales los tribunales constitucionales utilizan una tipología de sentencias sobre la inconstitucionalidad de las leyes, distinta a las meramente declarativas que aprobaba Kelsen, para expedir otras de carácter interpretativo a través de las cuales condiciona la constitucionalidad de la norma a una determinada interpretación, o de carácter integrador a fin de colmar los vacíos normativos, integrándolos a través de la jurisprudencia, sentencias de las que nos ocuparemos cuando abordemos el acápite específico de los tribunales constitucionales. En desarrollo de la fuerza normativa de la Constitución, tienen los derechos fundamentales la expresión más clara de la utopía democrático-liberal que ha logrado institucionalizar en el Estado y en la sociedad,
la garantía de la protección y el desarrollo de los derechos de todas las personas. Proceso histórico que no ha sido pacífico ni uniforme en el mundo, debido a que el cambio estructural de los derechos fundamentales corresponde al cambio del concepto de Estado de Derecho. En efecto, la aparición de la fuerza normativa de los derechos fundamentales solo fue concebible en el Estado democrático constitucional. En ese sentido, la construcción holística de la fuerza normativa de la Constitución a partir de los derechos fundamentales debe reconocer las necesidades históricas de libertad y de justicia de cada realidad nacional, necesidades que deben constituir la fuente de su eficacia y tutelar los derechos fundamentales, pero no de manera abstracta e intemporal, sino como exigencias procesales concretas, tanto frente al propio Estado constitucional como frente a otras personas privadas o particulares. Si bien es cierto, el surgimiento del Estado de Derecho resultó trascendental para el avance del constitucionalismo, también lo es que por ese solo hecho no se logró posicionar la Carta Magna como una verdadera norma, puesto que fue a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando las cosas cambiaron, y el eje central del ordenamiento jurídico lo constituye ya la Constitución o Carta Fundamental, puesto que pasó de ser un mero documento político a un documento con juridicidad material, empezándose a hablar así de un neoconstitucionalismo o de la constitucionalización del derecho, tema de interés universal sobre el que la doctrina es prolija y la jurisprudencia de los tribunales constitucionales ha ampliado, algunas veces para enriquecerlo, pero no pocas veces también para generar inseguridad jurídica y volver a un sistema absolutista, a una tiranía en cabeza de ese máximo órgano cuya función primordial es precisamente ser guardián y garante del principio de supremacía constitucional, es decir, del respeto por las normas que son el cimiento sobre el que se construye el Estado social y democrático de derecho del que tanto se habla en estos escenarios. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la existencia del Tribunal Constitucional. Es característica de este nuevo escenario jurídico constitucional no solo la existencia, sino la consolidación de una justicia constitucional, entendida esta como el conjunto de medios jurisdiccionales para hacer efectiva la Constitución, así como de una jurisdicción constitucional, a cuya cabeza está un órgano que ejerce la función de interpretar y hacer cumplir los mandatos consignados en la norma superior. En el libro de Marco Gerardo Monroy Cabra, La interpretación constitucional, encontramos que los tribunales constitucionales existen hoy en casi toda Europa, América Latina, Asia y África. Por su parte, Luz Favoriu, en su obra sobre los tribunales constitucionales, expresa que en el desarrollo de la justicia constitucional es ciertamente el acontecimiento más destacado del derecho constitucional europeo de la segunda mitad del siglo XX. No se concibe hoy en día un sistema constitucional que no reserve un lugar a esta institución. En Europa, todas las nuevas constituciones han previsto la existencia de un tribunal constitucional. Fue célebre la polémica que en 1931 enfrentó a Carl Schmitt y a Hans Kelsen acerca del defensor de la Constitución. Frente a la tesis de Kelsen, recogida en la Constitución de Austria de 1920, que atribuye a un órgano técnico especializado el monopolio del control de constitucionalidad de las leyes, se levanta la propuesta de Schmitt de hacer del Reichspräsident, en su condición de poder elegido directamente por el pueblo, el custodio de la esencia de la Constitución cuando ésta resulte amenazada. Dos posturas antagónicas que responden a dos ideas distintas de Estado, de Constitución y de Derecho, que separan a los dos mayores juristas del siglo XX. La Constitución concebida como una norma lógica desprovista de contenidos ajenos a lo jurídico, frente a la Constitución entendida como una suma de decisiones políticas fundamentales que expresan la voluntad colectiva de un pueblo y susceptible de encerrar contradicciones. Javier Rincón Salcedo afirma que en aquella época la discusión sobre la guarda de la Constitución se concentraba más en la determinación de que quién debía encargarse de supervisar el respeto de las competencias que en ella se consagraban. No se discutía verdaderamente sobre la pertinencia del órgano encargado de salvaguardar la Constitución, que pudiera o debiera convertirse a su vez en guardián y determinador del alcance de los derechos y libertades de los individuos,
a través de un proceso de construcción argumentativa. En efecto, en aquel tiempo el fundamento de la existencia de los tribunales constitucionales estaba más concentrado en la necesidad de proteger la Constitución en su condición de norma de normas para garantizar la estabilidad del aparato estatal y no, como es el caso hoy en día y desde ya hace varios años, en la dinámica de protección de los derechos de los individuos, la cual aparece como consecuencia de lo que se puede denominar el proceso moderno y progresivo de la constitucionalización de los derechos individuales. La historia le dio la razón a Kelsen, pero la polémica suscitada con Smith se llegó a la conclusión que si bien el control constitucional lo puede ejercer el Poder Ejecutivo o el Legislativo, es más democrático que ese control esté a cargo de un órgano independiente y autónomo, aunque nada obsta para que forme parte del Poder Judicial. Como lo recuerda Favoriu, la historia de los tribunales constitucionales empieza con la creación en 1920 del Tribunal Constitucional Checoslovaco y el Alto Tribunal Constitucional de Austria. Posteriormente se crean los Tribunales de Garantías Constitucionales de España en 1931, luego se creó uno en 1978. En 1948 se creó el Tribunal Constitucional Italiano, el Tribunal Alemán en 1949, los Tribunales Constitucionales Turco en 1961 y Yugoslavo en 1963. Acerca de las circunstancias históricas de aparición de los tribunales constitucionales, Pérez Royo expresa: el Tribunal Constitucional, por el contrario, responde a una anomalía histórica presente y con proyección de futuro. El Tribunal Constitucional nace en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, con el constitucionalismo que hemos definido en muchas ocasiones a lo largo del curso como constitucionalismo democrático. La anomalía histórica que está detrás de él es una anomalía democrática, mejor dicho, una anomalía en el proceso de transición a la democracia en determinados países. Por eso el Tribunal Constitucional no existe en todos los países europeos, sino únicamente en aquellos que tuvieron excepcionales dificultades para transitar del Estado liberal del siglo XIX al Estado democrático del siglo XX, tales como Alemania, Austria, Italia, Portugal y España. A estos tribunales hay que agregar la creación del Consejo Constitucional francés en el año de 1959, el Tribunal Constitucional portugués con la Constitución de 1976, que fue revisada en 1982, y en cierta medida el Tribunal Especial Superior griego de 1975. Este movimiento se extendió a Bélgica con el Tribunal de Arbitraje en 1983 y se ha desarrollado en Europa del Este. En Polonia ha creado su tribunal desde 1985, Hungría en 1989, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria desde 1991. En Latinoamérica, la jurisdicción constitucional se extendió a Perú a través de la Constitución de 1979 y en Chile se instaló nuevamente un tribunal constitucional en 1980. En El Salvador se incluyó el tribunal en la Constitución de 1982, en Guatemala en 1985 se estableció un tribunal constitucional. En 1989 en Costa Rica se creó una sala constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. En Colombia, aún antes de que se creara un tribunal constitucional, se conocieron 3 periodos o etapas de la evolución de lo que es competencia de esta jurisdicción: el control de constitucionalidad de las leyes y la defensa de la Constitución, que se diferenciaban por la naturaleza del órgano que se encargaba de ejercerlo. Una primera etapa que va desde 1811 hasta 1853, llamada de control político, en la que el control lo ejercía un órgano políticamente comprometido. Otra, denominada de control mixto o político-judicial, que comienza con la Constitución de 1853 y termina con la Constitución de 1886 de corte centralista, unitario y conservador, a partir de la cual se inicia la tercera etapa de control exclusivamente judicial, pues se asignó a la Corte Suprema de Justicia, además de las funciones propias del Tribunal de Casación, la de decidir sobre la constitucionalidad de las objeciones que el presidente de la República presentara a los proyectos de ley aprobados por el Congreso.
esa modalidad de control previo de constitucionalidad abstracta inauguró también el control concentrado de constitucionalidad. No obstante, fue mediante el Acto Legislativo 03, a través del cual se introdujo la reforma constitucional de 1910, que se estableció una defensa de la Carta Política en sentido amplio al crear la acción pública de inconstitucionalidad y facultar a la Corte Suprema para decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los actos legislativos que hayan sido objetados como inconstitucionales por el gobierno o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales. En el año 1968, bajo la presidencia de Carlos Lleras Restrepo, el Acto Legislativo 01 de aquel año, luego de la proposición que pretendía crear en Colombia un tribunal constitucional y que finalmente no salió a flote, instituyó en su artículo 71 una sala de asuntos constitucionales integrada por especialistas de derecho público y ubicada en el seno de la Corte Suprema de Justicia. De tal forma que la Sala Plena de la Corte Suprema tenía la competencia de proferir los fallos, pero se exigía un estudio previo y asentimiento por parte de la Sala Constitucional. Igualmente se introdujo otra modificación de mucha importancia, pues se asignó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competencia para conocer de toda demanda de inconstitucionalidad que se dirigiera contra los decretos del gobierno con carácter administrativo y que por ende no poseen fuerza o rango legislativo, lo cual quedó consignado en el artículo 72. En un corto periodo de 2 años, la Sala Constitucional de la Corte ejerció plenamente el control de constitucionalidad que le fue asignado mediante la enmienda constitucional del año 1979, pero que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se encargó de declararla inconstitucional en 1981, retomando nuevamente esa atribución que se había concentrado en la Sala Especializada de lo Constitucional. El segundo intento de crear un tribunal constitucional sí progresó y la Constituyente de 1991 adoptó una Corte Constitucional que vería la luz pública en el sistema político jurídico colombiano de 1992. Vila Casado afirma que uno de los mayores aciertos de la Asamblea Nacional Constituyente fue la creación de la Corte Constitucional. Gracias a su ingente labor, la Constitución del 91 se situó a la altura de las más modernas y eficientes constituciones democráticas del mundo. El constitucionalismo colombiano pasó de ser un receptor del constitucionalismo francés, que se rezagó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, para convertirse en un activo recipiendario de lo mejor de la doctrina y la jurisprudencia constitucional de Alemania, de Italia y más recientemente de España. Contrariamente a lo que sucede con la mayoría de los tribunales constitucionales europeos, que no hacen parte de la rama judicial del Estado, en Colombia la Corte Constitucional ejerce una función jurisdiccional y es parte integrante del aparato orgánico jurisdiccional. En efecto, el artículo 116 superior establece que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía General, entre otros, administran justicia. Además, la Constitución dedica todo un capítulo a la jurisdicción constitucional a través del título octavo, capítulo cuarto, de los artículos 239 a 245. Al Tribunal Constitucional se le atribuye la función de interpretar con autoridad las normas que se derivan de la interpretación que de la Constitución hace su intérprete político. Conforme con el modelo kelseniano de control de constitucionalidad, el máximo intérprete de la norma normarum solo podía proferir sentencias meramente declarativas. El Tribunal Constitucional solo podía decidir si la norma enjuiciada estaba o no ajustada a la Constitución. Si se inclinaba por la segunda opción, la norma era retirada del ordenamiento jurídico y el tribunal actuaba como un legislador negativo. La adopción de constituciones con fuerza normativa, realizada en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a los tribunales constitucionales que de ellas surgieron a separarse del rígido modelo kelseniano
y permitir que se modularan las sentencias cuando esto se hiciera necesario, a fin de asegurar de la mejor manera posible la integridad y la supremacía de la Constitución. Dentro de esa tendencia se ubica la Corte Constitucional de Colombia. Precisamente la juridicidad de la Constitución es una de las características del neoconstitucionalismo, tal como lo hemos venido afirmando, es decir, el reconocimiento de su valor jurídico, del cual se desprende el principio de supremacía constitucional, para cuya efectividad se hace necesaria la inclusión en la norma superior de mecanismos que permitan el respeto de su clausulado y obviamente la creación de una justicia constitucional, que en el caso de Colombia está en cabeza de la Corte Constitucional, pues así lo establece el artículo 241 de la Carta Política del 91. Y es el órgano de cierre a quien se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. No obstante, con preocupación se observa que especialmente las Cortes de los últimos años han venido profiriendo decisiones que resultan violatorias del mandato que el constituyente le impuso y que llevan a afirmar que de no establecer límites al Tribunal Constitucional se irá fortaleciendo cada día una tiranía, un absolutismo constitucional que genera inseguridad jurídica, concentración de poder, pues a raíz de sus sentencias ampliamente discutibles, se ha visto la violación de principios como el de supremacía, como el de separación de poderes, el de reserva legal, entre otros. Pues la Corte Constitucional colombiana, precisamente en ejercicio de ese control de constitucionalidad, bien sea de orden abstracto o de orden concreto, ha venido profiriendo sentencias de constitucionalidad y de tutela que desbordan sus competencias, cercenando instituciones que identifican ese elemento del Estado que es la población colombiana, conculcando principios y derechos como el de la vida, el respeto a las funciones que a cada rama y órgano estatal escribió el constituyente del 91. Contienen las constituciones unas normas llamadas cláusulas o garantías institucionales, de las que se desprende una protección que impide que los poderes constituidos supriman o desfiguren las instituciones que la misma norma superior ha reconocido expresamente. En la Carta de 1991 encontramos algunas de estas cláusulas o garantías institucionales, como la familia en el artículo 5 y 42, la propiedad en el artículo 58, la autonomía universitaria en el artículo 69, la autonomía de las entidades territoriales en el 287, la carrera administrativa en el 125, etc. Hay quienes consideran que las garantías hacen parte de los derechos. Sin embargo, existe una diferencia importante porque mientras los derechos fundamentales recaen sobre personas, las garantías institucionales tienen como titulares a las instituciones constitucionalmente protegidas, lo que presenta connotaciones jurídicas distintas. Si bien es cierto, con la nueva concepción del derecho constitucional se introdujo la necesidad de una justicia constitucional que garantice el respeto de los contenidos de la norma fundante, la función hermenéutica otorgada al Tribunal Constitucional para efectivizar tal cometido está limitada por el respeto de las instituciones que identifican como un elemento definitorio del Estado, como lo es la población, especialmente aquellos que ostentan la calidad de ciudadanos y en tal virtud la facultad de ejercer la soberanía o el poder de tomar decisiones políticas que afecten a toda la colectividad de ese territorio. Es precisamente el control de constitucionalidad difuso y concentrado, a través del que se garantiza el principio de supremacía constitucional, característico del nuevo constitucionalismo, y en Colombia, el constituyente del 91 ha establecido procedimientos de control que beben de ambos sistemas. Es por ello que se afirma que nuestro control de constitucionalidad es un sistema mixto, pues existen mecanismos propios de uno y otro. Resulta claro que el control concentrado de constitucionalidad está en cabeza de la Corte Constitucional, pues así lo establece el artículo 241 superior, conforme con el cual se le confía la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos términos de este artículo. Se le concede el ejercicio de ciertas funciones en su condición de máximo intérprete de la norma fundante, como el de declarar la inexequibilidad de las normas expedidas por el Congreso
y o de los decretos ley o con fuerza de ley que expida el presidente de la República en aquellos casos en que la misma Constitución le otorga facultades extraordinarias para ejercer una función que no le es propia, la de legislar. Así como también a la Corte se le permite o se le otorga la función de ser el máximo tribunal de revisión de las decisiones que en sede de tutela tomen los jueces de la República, pues de esta manera lo establece el artículo 241, numeral 9 de la Constitución del 91. De conformidad con el artículo 230 constitucional, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, es decir, conforme con el principio de supremacía, ha de entenderse que el sistema de fuentes en un Estado como el adoptado por la Constitución del 91 no rinde culto a la ley, entendida esta como aquella expedida por el legislador, sino que, por el contrario, debe primar la norma fundamental sobre todas las demás. El artículo 243 establece: los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma jurídica y la Constitución. Implica esto que, siendo la Corte Constitucional el órgano de cierre y tribunal con autoridad para ejercer la labor hermenéutica de la norma fundamental, son sus sentencias de constitucionalidad las que se imponen, aún por encima de la misma ley. Por tanto, su jurisprudencia no es un criterio auxiliar de interpretación para ningún operador jurídico, mucho menos los judiciales. Por el contrario, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento, porque así lo ordena el artículo 243, cuando le otorga a sus fallos el carácter de cosa juzgada e impide que cualquier autoridad lo reproduzca en su contenido material cuando el acto ha sido declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan las disposiciones constitucionales que le sirvieron a la Corte para hacer la confrontación entre la ley y la Constitución. Si bien el artículo 113 constitucional establece que el poder público se ha dividido en tres ramas, legislativa, ejecutiva y judicial, y unos órganos autónomos e independientes, asignándoles funciones separadas con el fin de que efectivicen los principios de separación de poderes y de colaboración armónica, e evitando así la implementación de un Estado tiránico o absolutista, paulatinamente la Corte Constitucional ha venido asumiendo funciones propias de otras ramas y en tal virtud no solo ha venido ejerciendo función legislativa, sino además constituyente, tal como se deriva de decisiones que son cada día más asiduas, que empezaron con mayor osadía desde el año 2003, cuando a través de la sentencia C-551 de dicho año, con ponencia del doctor Eduardo Montealegre Linet, se arrogó la facultad de establecer cláusulas de intangibilidad e imponer conforme con su voluntad límites al poder de reforma bajo el entelequio de que el legislador no puede desbordar sus competencias y que es a ella a quien compete establecer cuáles son esos elementos definitorios de la Constitución para en consecuencia declarar inexequibles las leyes que en su criterio los afecten. Adicionalmente, la Corte Constitucional ha venido haciendo cada día más frecuente la manipulación o condicionamiento de sus fallos, es decir, en lugar de ocuparse de hacer un análisis de constitucionalidad de la norma bajo estudio y tomar la decisión de declarar su exequibilidad o inexequibilidad, ha venido profiriendo sentencias interpretativas y sentencias integradoras, amén de establecer a su arbitrio los efectos que tienen sus fallos en el tiempo, por cuanto considera que con base en lo normado en el artículo 45 de la Ley 270 del 96, sus sentencias sobre los actos sujetos a control en los términos del 241 de la Constitución tienen efectos hacia el futuro a menos que resuelva lo contrario, dándoles en no pocas oportunidades efectos ex tunc y de inconstitucionalidad diferida.
Es a través de esas decisiones que ha venido asumiendo funciones que no le competen y que riñen con el mandato que le fue otorgado por el constituyente del 91 de ser la guardián y garante del principio de supremacía de la norma fundamental colombiana, llegando a interpretar con la ficción de la Constitución viviente cláusulas institucionales como la prevista en el artículo 42, conforme con la cual la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Adicionalmente, en su afán de ampliar los derechos de la comunidad LGBTI, ha dado al traste dicha preceptiva al permitir que puedan conformar una familia en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales, por lo que dio vía libre al matrimonio homosexual con las consecuencias que de esta figura se deriven, asumiendo funciones que no le competen, pues es al Congreso, el órgano que el constituyente le da la posibilidad de interpretar y de desarrollar el contenido de la Constitución. En relación con la necesidad de proteger a grupos minoritarios como los integrantes de la comunidad LGBTI, las madres cabeza de familia, los niños y adolescentes, la tercera edad, etc., la Corte ha proferido decisiones que paulatinamente han venido reconociéndoles más y mayores derechos, algunos de ellos ajustados a los parámetros constitucionales, otros en decisiones que van en contravía de la misma Constitución, pues cercenan instituciones que identifican la sociedad colombiana y que hacen parte de esas cláusulas institucionales que el constituyente del 91 incluyó en la Carta Magna. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha sido prolija en la expedición de sentencias proferidas en ejercicio de control abstracto y de control concreto de constitucionalidad que propugnan por proteger los derechos de esta comunidad. Entre otras, la sentencia C-798 de 2008, en la que llevó a cabo el examen de constitucionalidad del parágrafo primero, artículo primero de la Ley 1181 de 2007, que frente al delito de inasistencia alimentaria establecía que para los efectos de ese artículo se tendrá por compañero y compañera permanente únicamente al hombre y la mujer que forman parte de la unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años en los términos de la Ley 54 de 1990. En esta ocasión, la Corte declaró inexequible la expresión únicamente y exequible el resto de la disposición, en el entendido que las expresiones compañero y compañera permanente comprende también a los integrantes de las parejas del mismo sexo, pues el tratamiento diferenciado representa un notable déficit de protección en materia de garantías para el cumplimiento de la obligación alimentaria. En la sentencia C-029 de 2009 abordó el estudio de constitucionalidad de un conjunto de disposiciones referentes a distintas clases de medidas protectoras para familiares cercanos, profiriendo a la Corporación una sentencia que condicionaba la declaratoria de exequibilidad de las expresiones demandadas relativas al cónyuge y la más de las veces al compañero o compañera permanente, en el entendido que la misma incluye en igualdad de condiciones a los integrantes de las parejas del mismo sexo como resultado de un estricto escrutinio y a fin de paliar el déficit de protección y poner término a una discriminación basada en la orientación sexual tenida por una categoría como categoría sospechosa. En la sentencia TES 909 de 2011, con ponencia de Juan Carlos Henao Pérez, producto de la revisión de un amparo constitucional que había sido negado en primera y segunda instancia, tuteló los derechos fundamentales a la intimidad personal, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad del señor Jimmy Moreno, quien estaba besándose en público con su pareja homosexual dentro del centro comercial Cosmocentro de Cali, por lo que fue abordado por 5 guardias de seguridad. Uno de ellos se le acercó y le dijo que debería evitar ese tipo de comportamientos en público porque de lo contrario serían desalojados del establecimiento. Dicho fallo tuvo un salvamento de voto del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, quien si bien considera que resulta necesario avanzar en la promoción de una cultura de tolerancia que acepte la condición de la comunidad homosexual, no comparte el sustento fáctico y jurídico de la decisión mayoritaria a la que indilga que se basó en una deficiente valoración probatoria. Mediante sentencia C-283-2011, la Corte declaró exequibles los artículos 16-5, 1045, 1054, 1226, 1230, 1231,
32, 1234, 35, 1278 del Código Civil, condicionando su decisión a que se entienda que también tienen derecho a la porción conyugal en ellos regulado el compañero o compañero permanente y las parejas del mismo sexo, basándose para ello en la igualdad de trato entre los cónyuges y los compañeros permanentes, así como la extensión a las parejas del mismo sexo del régimen jurídico reconocido por el legislador y la jurisprudencia constitucional a las uniones de hecho, particularmente de la sentencia C-075-2007. Por sentencia C-577, con ponencia de Eduardo Mendoza Martelo, la Corte Constitucional, en relación con algunas expresiones contenidas en el artículo 113 del Código Civil, en el inciso primero del artículo 2 de la Ley 294 del 96 y en el inciso primero del artículo 2 de la Ley 1361 de 2009, adujo la Corte que le compete al Congreso de la República garantizar la existencia de la posibilidad de optar, en el caso de parejas homosexuales, a conformar una familia y su desarrollo concreto, entre otras razones porque fuera de ser ese el foro democrático por excelencia, además de la faceta de derechos, la familia es una institución básica y el núcleo fundamental de la sociedad y su trascendencia social impone su protección mediante medidas que el órgano representativo está llamado a adoptar con límites que pueden provenir del componente de derechos inherentes a la familia o a sus miembros individualmente considerados. Sin embargo, exhortó a la corporación para que legislara sobre la materia porque corresponde a ella, al Congreso, la función de regular lo relativo a la institución de la familia y a la figura que de ella se deriva, y es el matrimonio. Sin embargo, en sentencia C-682 de 2015, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, al decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad en contra de expresiones alusivas a la calidad de cónyuges o compañeros permanentes de los artículos 66, 64, 66 y 68 de la Ley 1098 en sus numerales 3 y 5, así como el artículo primero parcial de la Ley 54 del 90, bajo el entendido que en virtud del interés superior de menor, dentro de su ámbito de aplicación están comprendidas las parejas del mismo sexo que conforman una familia, es decir, finalmente la Corte asumió la función que otrora había reconocido le correspondía al Congreso de la República y modificó la institución de la familia, pues reguló a su arbitrio cómo debe ser su conformación. En aras de permitir la adopción de hijos por parte de parejas homosexuales, en su decisión vino a reconfirmar a través de un control concreto de constitucionalidad, pues en la sentencia SU 214 del 2006 con ponencia de Alberto Rojas Ríos, amparó el derecho a contraer matrimonio por parte de parejas homosexuales y por vía jurisprudencial impuso a las autoridades judiciales y a los notarios la obligación de celebrar tales uniones, las cuales tienen que ser inscritas por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el respectivo folio que acredite ese nuevo estado, otorgando efectos interpares a dicha sentencia de unificación a todas las parejas del mismo sexo que con posterioridad al 20 de julio de 2013, primero, hayan acudido ante los jueces o notarios del país y se les haya negado la celebración del matrimonio por su orientación sexual. Segundo, hayan celebrado un contrato para formalizar y solemnizar su vínculo sin la denominación ni los efectos jurídicos de un matrimonio. Tercero, que habiendo celebrado un matrimonio civil, la registraduría no se lo haya registrado. Cuarto, que en adelante formalicen y solemnicen su vínculo mediante matrimonio civil, bien ante los jueces municipales, civiles municipales, o ante los notarios o ante los servidores públicos que llegaren a hacer estas veces. Es entendible que en un Estado social de derechos se incluyan normas orientadas a evitar la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones, y en tal virtud resultan ajustadas a las preceptivas constitucionales y al querer del constituyente primario, sentencias que propugnen por amparar a personas con orientación sexual diversa en asuntos relacionados con aspectos tales como el cambio o modificación del nombre
por uno que se ajuste a su nueva identidad, sustitución pensional, efectos patrimoniales generados por la convivencia, derecho a ejercer profesión o oficio sin discriminación alguna, y otros aspectos que no impliquen el ejercicio de funciones distintas a la de interpretar con autoridad los contenidos normativos que el constituyente le estableció en cabeza del Tribunal Constitucional, pero que no raye en una injerencia indebida en las competencias que se otorgaron a otras ramas del poder público, ni cercene cláusulas institucionales que identifican la sociedad colombiana y que son elementos definitorios de esta norma superior que dicen estar protegiendo. Son múltiples las ocasiones en que el Tribunal Constitucional ha proferido sentencias interpretativas, aquellas proferidas de acuerdo a su criterio como una consecuencia del principio de interpretación conforme a la Constitución, según el cual una ley no puede ser declarada inconstitucional cuando cabe una interpretación que se ajuste a la norma superior. Sentencias a través de las cuales la Corte se abstiene de declarar la inconstitucionalidad de una norma y determina cuál de las interpretaciones posibles es la que más se ajusta a la Constitución. Es decir, la Corte condiciona la constitucionalidad de la norma a una determinada interpretación, posición que realmente no genera mayor polémica. Sin embargo, no satisfecha con ellas, ha venido haciéndose cada vez más frecuente que asuma la función legislativa al proferir sentencias denominadas integradoras o aditivas, a través de las cuales la Corte Constitucional proyecta de manera directa los mandatos constitucionales en la legislación ordinaria para integrar aparentes vacíos normativos o hacer viable o hacer frente a inevitables indeterminaciones de orden legal, bajo la consideración que la guarda de la Constitución así lo exige. De ese tipo son las sentencias C-239 del 97, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, a través de la cual incluyó causales de justificación no previstas en el Código Penal de la época para el homicidio pietístico. Y aunque en dicha oportunidad exhortó al Congreso para que regulara el tema de la muerte digna, en el año 2000 se expidió un nuevo Código Penal, la Ley 599, en el que se continuó tipificando como delito el homicidio por piedad y no se incluyeron las razones justificantes que adujo el tribunal en su sentencia. De igual forma actuó al realizar el control abstracto de constitucionalidad y expedir la sentencia C-355 del 2006 con ponencia de Jaime Araujo Rentería y Clarinés Vargas Hernández, conforme con la cual una vez más asumió la función legislativa y definió los límites a la potestad de configuración del legislador en materia penal y autorizó la interrupción voluntaria del embarazo cuando se presenten los eventos que en su criterio permiten la despenalización del delito de aborto. Más preocupante como peligroso es el hecho que la Corte Constitucional no solo ha venido asumiendo y arrogándose funciones, prerrogativas que la Carta no le conceden, sentando jurisprudencia con la que pretende legitimarse para proferir sentencias que más que producto de un verdadero control de constitucionalidad se constituyen en el ejercicio de funciones que le son proscritas como la legislativa y peor aún la función constituyente. Los magistrados que han conformado el Tribunal Constitucional en los últimos años han venido desbordando sus competencias con la denominada doctrina de la Constitución viviente, conforme con la cual tienen una posibilidad, en todo caso excepcionalísima, de someter nuevamente a análisis de constitucionalidad disposiciones sobre las cuales existe ya inclusive un pronunciamiento de exequibilidad, en la que dicha opción concurre cuando en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte ajustado a la luz de la Constitución, porque es precisamente expresión en sus contenidos normativos y valorativos de esas realidades. Un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir en el juicio de constitucionalidad de una determinada norma. Es así como en la sentencia C-285-2016, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez, proferida con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 26 parcial del Acto Legislativo 02 de 2015, por medio del cual se adoptó una reforma de equilibrio de poderes y un reajuste constitucional. La Corte consideró que la Constitución del 91 resultaba irreconocible si se sustituía total o parcialmente el principio de separación de poderes por un principio de concentración de poder. Sin embargo,
asumiendo una ostensible función constituyente en el caso objeto de análisis, consideró que se había producido una sustitución parcial de dichos principios y de autonomía e independencia judicial, que son modelo de autogobierno judicial que ha previsto el constituyente del 91, y declaró la inexequibilidad de algunas normas de dicho acto legislativo por considerar que se materializaba la sustitución de la Carta del 91, y apeló a la reviviscencia parcial o total de los artículos 254, 255, 256 de la Constitución del 91, modificando inclusive el contenido del artículo 18 del acto legislativo demandado y estableciendo cómo debería quedar redactado su contenido. Es decir, la Corte revivió la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que había sido reemplazada por el legislador, y no conforme con ello, le atribuyó unas facultades que originalmente no le fueron otorgadas. Desde el año 2003, el Tribunal Constitucional colombiano ha venido imponiendo la teoría de la sustitución de la Constitución para intervenir en asuntos que escapan a sus competencias, pues en materia de reforma a la Constitución es claro que el artículo 379, en concordancia con el 241 numeral primero constitucional, expresamente señalan que los actos reformatorios de la Constitución solo pueden ser declarados inexequibles por vicios de procedimiento en su formación. Sin embargo, con la teoría introducida a partir de la nefasta sentencia que se empezó a hacer camino en la jurisprudencia constitucional desde el año 2003, se ha venido entronizando un verdadero análisis material a los actos reformatorios producidos por el constituyente derivado. Así lo reconoció el doctor Alejandro Linares Cantillo, magistrado disidente de la sentencia C-285-2016, quien dijo que la Corte Constitucional de manera clara se arrogó atribuciones que no le corresponden, invadiendo aquellas asignadas a otro órgano con la excusa de proteger la Constitución, terminó afectándola de manera grave. El Tribunal Constitucional no puede estar por encima del querer del constituyente primario, quien es el que imprime en la Constitución la forma como se ejerce el poder político dentro del territorio donde habita, siendo precisamente el pueblo, como señala el preámbulo de la Constitución del 91, el que por medio de una asamblea constituyente promulgó esta carta política y determinó que le corresponde a la Carta aplicar e interpretar, pero en modo alguno adicionar o corregir la norma fundante. Si realmente no es la Corte quien controla al pueblo, sino la Constitución quien lo hace, con decisiones en las que se asumen funciones que el constituyente no le adjudicó, el tribunal está irrespetando el contenido que el constituyente quiso plasmar y está imponiendo el que la mayoría de sus togados consideran es acertado o deseable. Si bien el constituyente del 91 impuso un contrapeso, un check a las decisiones de la Corte, no le impuso un check a través de un control interorgánico, sí se ocupó de delimitar clara y expresamente el ámbito de su competencia, salvaguardando la autonomía e independencia de los órganos y exigiéndole una alta dosis de prudencia y de autorrestricción, a fin de ejercer sus funciones de manera que no terminara convirtiéndose en un órgano en el que se concentra el poder público, ejerciendo funciones que corresponden a otras ramas y órganos a través de los que se pretendió distribuir el poder en aras de evitar un absolutismo con visos de constitucionalidad. Si bien es cierto, resulta imposible que en interpretación y aplicación de la ley, entendido el término en sentido amplio, no haya influencia de la preconcepción que sobre el tema tenga el operador jurídico, si el Tribunal Constitucional no entiende y asume su papel como corresponde, resultará una utopía que sus decisiones obedezcan a la objetiva e imparcial aplicación del contenido normativo que se le encomendó proteger, cumplir y hacer cumplir. A pesar de que los tribunales son órganos corporados, quienes los integran son personas de carne y hueso, seres humanos que piensan y actúan de forma diversa, por lo que difícilmente podría garantizarse que al ejercer su función de máximo intérprete de la norma superior de un Estado profieran decisiones que consulten el verdadero sentido de las funciones asignadas. Así que, ¿cómo establecer límites a su interpretación máxime cuando lo que bajo su criterio se encuentra interpretar con autoridad una carta magna de un Estado? Es una disyuntiva que no se ha podido dilucidar, a pesar de que, como dice el dicho popular, ha corrido bastante agua bajo el puente.
Es por ello que la Francia posrevolucionaria se mostraba contraria al control judicial, hablándose en Francia de la denominada justicia retenida, que es de obligatorio estudio por los administrativistas, pues es allí donde surgió la justicia administrativa. Conforme con ella, los operadores judiciales proferían sus fallos de manera que atendían los intereses del Ejecutivo. Hoy, tal parece que los tribunales constitucionales profieren fallos conforme a sus intereses o a los intereses del gobernante de turno, a las presiones que unos grupos realicen a través de los diversos medios de comunicación o de las redes sociales. ¿Será que Montesquieu tenía razón cuando hacía de los jueces meras bocas de la ley? Seres inanimados cuya única tarea debería ser la de aplicar de manera ciega, automática, carente de creatividad la voluntad suprema de la legislación popular, pues era el Parlamento como representante y voz del pueblo quien se consideraba el mejor garante de los derechos fundamentales y por tanto el control de constitucionalidad de las leyes era un problema político que pertenecía únicamente al Parlamento. Mauro Capelletti afirma no creer en absoluto que exista una solución clara a este problema que ahora es recurrente en América y en Europa y que ha proporcionado durante siglos la justificación del rechazo del control judicial. Considera que conceder un poder tan enorme a los jueces no es de por sí ni bueno ni malo, pero es escéptico sobre la posibilidad de trazar una línea abstracta que determine hasta qué punto puede llegar legítimamente ese control judicial. La solución al formidable problema de las numerosas cuestiones, dudas y desafíos conectados con el fenómeno del control judicial puede ser solo relativa, determinada por variables contingentes tales como la historia, las tradiciones de una sociedad dada, las demandas y aspiraciones particulares de dicha sociedad, sus estructuras, sus procesos políticos, el tipo de jueces que ha producido, etc. El profesor John Ellis, en lugar de un enfoque de control judicial como protector de valores, parece defender un enfoque en el que la función de la jurisdicción constitucional sea la de garantizar la ecuanimidad de los procesos políticos, dejando a dichos procesos, sin embargo, la determinación de los valores. La objeción principal que pone el profesor Ellis y otros autores contra un enfoque de protección de valores es la de que sus defensores deben justificar el enfoque mostrando de dónde vienen esos valores que dicen proteger a través del control judicial. Asimismo, tendrían que resolver el problema de legitimidad de ese enfoque, es decir, conciliar valores y métodos para encontrarlos con los ideales de la democracia. Siendo las constituciones normas que por estar compuestas por principios, valores y reglas son susceptibles de un exacerbado optimismo judicial, cuando de lo que se trate es de interpretarla por el Tribunal Constitucional, este debe tener en cuenta que esa interpretación consulte los intereses, la tradición, los aspectos identitarios de esa sociedad, de esa población sobre la que se ha legislado y se busca la efectividad de los contenidos superiores a través de una interpretación que no suplante las competencias asignadas, pues si bien aquella conlleva la preconcepción del intérprete, no puede llegar a convertirse en un creacionismo jurídico constitucional. Si bien es cierto que para evitar que los poderes legislativo y ejecutivo se desborden, ha sido imperativo la necesidad de un crecimiento paralelo del Poder Judicial para conservar ese sistema de frenos y contrapesos, no es saludable para una república que se dice democrática y constitucional la asunción de funciones que no le competen por ser el guardián y garante de la norma fundamental, convirtiéndose en la antítesis de lo que dice defender, del principio de separación de poderes, fundamento básico de un sistema de gobierno democrático. Por eso resulta imperativo para la estabilidad jurídico-institucional, no solo de nuestra amada Colombia, sino de los estados en general, que se establezcan límites que impidan que los tribunales constitucionales terminen llevándolos hacia un absolutismo constitucional. Finalmente, dejo un pensamiento de Waldron en 2006, que lo considero bastante pertinente para este tema. El control judicial es una forma de decisión procedimental, tan falible como la decisión mayoritaria en órganos electivos, pero de menor legitimidad desde el punto de vista democrático. Han sido ustedes muy amables, Dios les bendiga.